Ya han pasado varios años de cuando tuve la oportunidad y el privilegio de visitar por primera vez la hermosa isla de Cuba. Y en esa ocasión, durante un mes, estuvimos compartiendo la palabra de Dios en la iglesia del Cerro. Una de las personas que nos estaba visitando me invitó a que llegara en determinado momento a su casa, sin saber que en esa tarde me encontraría con el pastor de la iglesia donde ella había estado asistiendo durante algún tiempo. Algo alterado, este hombre comenzó a hacer señalamientos directos y personales, tratando de desacreditar o desvalorizar el movimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y yo me preguntaba, ¿cuál será mi actitud para responderle? Pidiéndole a Dios una dirección, recuerdo de que me circunscribí a abrir la palabra de Dios y a compartir con la hermana una respuesta como la que el Señor quería darle, una respuesta basada en el amor de Jesús. Nos despedimos y fue grata mi sorpresa cuando varios días después, esta señora se acercó para decir que había decidido entregarle su vida al Señor en la pila bautismal en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque se había encontrado con dos espíritus totalmente distintos, uno confrontativo y otro que era inspirado por el amor del Señor. Durante esta semana estaremos estudiando precisamente qué es lo que puede estarnos motivando y ayudándonos a sacar adelante esta misión y la preparación que debemos tener. Así que es importante la lección de esta oportunidad. Y me encuentro en el Nuevo Testamento, en el libro de 1 de Corintios, en el capítulo 1, el verso 22 y 23. Es interesante este verso porque pareciera que todos creen siempre que hablar de Dios, estamos hablando del mismo Dios, y no es verdad, porque Jesús en mí es una experiencia personal y no hay distintos Jesuses. Hay uno solo. Como uno solo es el camino, Él. Una sola es la verdad, Él. Y una sola ruta para llegar al cielo también, la de Él. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, habla Pablo, en el verso 22 y el capítulo 1. Es que los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Verso 23. Pero nosotros, tú y yo, todos nosotros, predicamos a Cristo crucificado. Estamos predicando a aquel que es la única opción de salvación y de vida eterna. Para los judíos es un tropezadero, no lo entienden. Para los que están fuera, una locura. Pero para aquellos que son llamados, no importa si son judíos o de los que están afuera, Cristo es poder de Dios, sabiduría del Señor. Apreciados amigos y hermanos, para que tenga consistencia, tenga peso, cada una de las palabras que nosotros hablemos acerca del Señor, debe ir acompañado de una experiencia personal. Tú no puedes dar lo que no tienes. Y esto es válido para todos los ámbitos de la vida. Dentro de la lección de escuela sabática, hay varios ejemplos que se nos comparten durante esta semana, pero hay uno en especial que, aun cuando no está citado, a mí me arroba de emoción. Y es el que se encuentra registrado en Lucas a partir del capítulo 24. Dice Lucas, capítulo 24 y el verso 13. Esta fue una experiencia de dos de los discípulos de Jesús que salen rumbo a Emaús. Me encanta esta experiencia de ellos. Lucas, capítulo 24. Estoy en Lucas, capítulo 24 y el verso 13. Dice la palabra, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Estamos hablando aproximadamente como unos 40 kilómetros de distancia. ¿Saben ustedes, dada la situación de zozobra que había, que se sentían perseguidos, todos estaban huyendo, estaban escondidos, estos dos tuvieron que salir en horas de la tarde, porque ellos querían aprovechar un poco la oscuridad para poder pasar desapercibidos. Iban a pie, por supuesto. No era un lugar como para ir tan tranquilos, porque
pues durante el camino podían ser asaltados. Pero usted puede leer a partir del verso 13 del capítulo 24 la experiencia de estos dos hombres. Ellos iban comentando acerca de las cosas que habían sucedido con la crucifixión de Jesús. Estaban consternados, pero previamente dice la palabra de Dios que de pronto se encontraron con otro viajero que se les unió en el camino. Ya sabemos ahora que era Jesús, pero ellos no lo percibían. Y empezaron a comentarle a este que les acompañaba qué era lo que había sucedido y por qué estaban tan consternados. Incluso le dijeron que en horas de la mañana María las dos mujeres habían ido al sepulcro y lo habían encontrado vacío. Ellos también se habían enterado de esto. Pedro, aun cuando fue y vio fue a corroborar lo que las mujeres decían, no tuvo la misma experiencia que ellas. No se encontró con los dos visitantes celestiales que dieron la explicación de que Jesús había resucitado. Era una cuestión de experiencia personal. Más adelante encontramos entonces, dice la palabra de Dios, en la experiencia de estos dos discípulos de Emaús, y estoy en el verso 27. La palabra de Dios dice en el verso 27 que en determinado momento entonces Jesús comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo que de él decía. Y aquí quiero hacer una pausa, un instante. ¿Qué mejor ejemplo que Jesús? ¿Qué mejor ejemplo, qué mejor referencia sobre qué hacer, sobre qué decir en los momentos en los cuales el tiempo no sobra? En los cuales el momento se requiere un extracto de la mayor importancia de lo que tú debes de comunicarle a alguien que está angustiado por encontrar respuestas. Sí, exactamente. Así como lo hizo Felipe, de igual manera también lo hizo el Señor con aquellos dos discípulos. No les habló acerca de una teología muy profunda que quizás estaba fuera del entendimiento de ellos. No ocupó tiempo para hablar en ese momento acerca de un régimen pro salud. No estamos hablando que estos temas no sean importantes, simplemente estamos hablando de cuál fue la esencia, el extracto, el primer punto que encontró Jesús como lo más necesario para ser escuchado en ese momento delicado. Habló de él. Toda la información que estaba disponible acerca de él y de su sacrificio. Ahora comprendemos por qué, una vez más, también el mensaje más importante que era anunciado en el altar del sacrificio a son de trompetas no tenía que ver incluso ni siquiera con diezmos, con ofrendas, con tu buena actitud sobre cómo observar un sábado. No. Era única y exclusivamente anunciar que hay una opción de salvación y de vida eterna. Un cordero, un continuo sacrificio, un Jesús presentándose ante el Padre, intercediendo por ti y por mí. Ese es el mensaje en esencia. Ese es el tronco del árbol. Lo demás llámale ramas si tú quieres. Pero no había mensaje más importante. Y fue un mensaje que llenó de tal manera la expectativa y el vacío que tenían aquellos dos discípulos, que dice la palabra de Dios en el verso 33, que en ese mismo momento, cuando fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que era Jesús, al querer encontrar y no verlo más, se levantaron allí mismo, dieron la vuelta y regresaron de nuevo a Jerusalén. Pero, si lo hemos comentado, hay una transformación extraordinaria que sucede cuando tú te encuentras con Jesús. Es inevitable, es imposible que tú seas el mismo. Es imposible. El Señor llena ese vacío y echa fuera el temor, porque el amor eso es lo que hace. Echa fuera el temor. Te olvidas entonces de qué es lo que puede suceder en el camino. Es que si Jehová es mi pastor, pues nada me faltará. Habitamos al abrigo del Altísimo, moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Caerán 1000 y 10,000, a mí no llegarán. Porque para mí el vivir es Cristo y si he de morir una ganancia. No hay nada más importante, incluso sobre la vida misma, que anunciar a otros
que Jesús es real, que la opción de salvación en Él es real, que creer en Él no es en vano, que sabemos en quién estamos creyendo. Ese es el fenómeno de que te encuentres con Jesús. Una experiencia personal. Pero para eso, tienes que partir de la base de lo que dice en Hebreos en el capítulo 11, tal y como se proyecta todo este capítulo completo, que es considerado el capítulo de la fe. Hebreos en el capítulo 11 y el verso 6, si tú me acompañas, por favor. Hebreos 11, 6, y dice la palabra de Dios: sin fe, sin la fe en Dios, sin creer que Él existe, es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Lo hemos dicho durante estas semanas. ¿Y cómo llegar a tener esa fe? ¿Cómo llegar a creer? La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, verso 17, que el poder llegar a creer en el Señor viene gracias a que nuestro oído está sensible a escuchar la voz de su Espíritu. Y esto se logra únicamente a través de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es que pareciera que el ser humano es de corta memoria. Y si no, veamos tantos casos que se repiten una y otra vez. El pueblo de Israel saliendo de Egipto. A pesar de las múltiples señales que se dieron durante ese trayecto, eran válidas solamente para el instante. Poco tiempo después, o se borraban de la memoria de los israelíes, de los judíos, o no sé qué sucedía. Pero lo mismo incluso es los mismos fenómenos políticos que encontramos en nuestros países ahora. Gobernantes que quizás de alguna manera hicieron tanto daño al país, posteriormente al cabo de los años se vuelven a lanzar y son reelectos. De corta memoria. Pero entrando en el ámbito espiritual, que es el que nos ocupa, la pregunta es, ¿y tú y yo tenemos también corta memoria? ¿Por qué flaquea nuestra fe? ¿Por qué dejamos de creer que todo es posible en aquel, acuérdate, haz memoria, que te sacó del embrollo en el que estabas no hace mucho tiempo? Que te sanó de esa enfermedad de la cual quizás nadie te daba esperanza de salir adelante. Que te resolvió aquel problema del cual tú mirabas que solamente había días oscuros, no encontrabas la luz de cómo encontrar una respuesta. Ya pasaron los días en los cuales finalmente en medio de la angustia el Señor te inundó de paz el corazón. ¿Se nos ha olvidado? ¿Se nos ha olvidado acaso que cada día cuando nos levantamos, abrimos los ojos, no es porque lo merezcamos, sino que es también un milagro extraordinario del inmenso amor que el Señor nos tiene? Y pareciera entonces que necesitamos constantemente que se nos esté refrescando esta memoria de que Dios es un Dios real. Cuando llegas y cumples los 70, los 75, no sé, la edad que tengas, y te das cuenta que hay tantos otros que se han ido quedando en el camino, vamos, haz una pausa y reflexiona por un instante y date cuenta cuán maravilloso ha sido el Señor. Para poder cumplir con esta misión, que es la única que hay, esa que Cristo nos dio ejemplo en Emaús, lo hemos dicho también en otras oportunidades, la palabra de Dios nos ubica en Hechos capítulo 1 y el verso 8. Una promesa. Manténganse todos unánimes y juntos, les dice el Señor, y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y Él os dirá qué cosas habréis de decir. Pero el verso 11 del capítulo 2 es una vez más la síntesis de cuál debe ser nuestro tema. Libre de una preparación muy especial y muy profunda, al igual que Pedro, al igual que los apóstoles, al igual que lo hemos estado comentando y estudiando desde hace ya varias semanas, todo se resume en contar las maravillas de Jehová. Y esto es un trabajo en equipo. No es algo que se lleve honores.
no es algo que se lleve honores este o aquel. La propagación del Evangelio es un trabajo en equipo. Pero es un trabajo en equipo en aquellos que están en la misma frecuencia, en la misma sintonía, buscando no los méritos de ellos ni su propio reconocimiento, sino que tratando todos al mismo tiempo de alcanzar el único objetivo: abarcar cuanto más sea posible, anunciando que Jesús es real y que sí es posible volver a ser imagen y semejanza del Creador. Para eso debemos de estar, dice la palabra de Dios, unánimes y juntos. Y eso nos hará susceptibles de ser llenos y tomados por el poder del Espíritu del Señor. Esa unanimidad solamente se logra yendo al texto de siempre, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no viviré yo, mas vive Jesús en mí. Apreciados amigos y hermanos, una vez más a la luz del estudio de la palabra de esta semana, nos damos cuenta que no hay mensaje más importante que anunciar a Jesús. Y sigue siendo el mismo mensaje. Y cuando tú hablas acerca de Jesús, cuando hablas acerca de su sacrificio, ¿cómo es que de tal manera nos amó el Padre que envió a su Hijo? Tú no encuentras ningún solo vocablo, ni una sola frase que te inspire miedo, que te atraiga por el gancho del terror y del qué sucederá, de la incertidumbre de los tiempos violentos. Aceptar a Jesús no es por la motivación de un temor de qué me sucederá. ¿Recuerdan las frases de la poetisa? Aunque no hubiere cielo, yo te amara. Aunque no hubiese infierno, yo te temiera. Acercarnos al Señor por lo que Él es en sí mismo. No por lo que puede hacerme el mundo, si al fin y al cabo, ¿qué puede hacer el mundo? Si Él es garantía de vida eterna en tu corazón y en mi vida. Quizás es ahora entonces el momento oportuno para que con mucho amor hagamos un llamado a aquellas iglesias que aún todavía no tienen dentro de su programa de evangelismo una preparación para los que son miembros del templo. Les invitamos y les animamos para que organicen un grupo de estudio el día que les sea más conveniente, más que prepararse para poder discernir las señales de los tiempos. Quizás ese estudio debería de ser el escuchar la lección de la experiencia personal que cada uno ha tenido en su encuentro personal con el Señor. Se le conoce a esta mecánica como testimonio. Cuán elocuente es decir a otros lo que Cristo está haciendo por mí. Porque la palabra de una experiencia personal tiene vida más allá de la que está impresa en un papel. Eso, sin duda alguna, nos llevará en el rumbo correcto de regreso a casa. Y allá tendremos toda una eternidad para poder compartir las maravillas de Jehová.